Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y bueno, hoy traemos al público, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento de que estén acá, gracias. Es mi primer podcast con público en vivo, lo cual me encanta. Es una experiencia nueva, ¿no? El tema del podcast como que ya entrevisté varias veces, empecé a ser entrevistado, pero no tantas, y encima tener el honor de gente presente es muy lindo, así que muy contento. Y bueno, pues para empezar el podcast pido un poco un aplauso, ¿no? Gracias. Por venir. Y bueno, pues, habrá turno de preguntas como cuando hicimos con Adrià y habrán momentos, ¿no? Para compartir aquí con todos, tanto para los que estáis desde casa, ¿no? Como para los que estáis aquí. Y bueno, vamos a conocerte, ¿no? Al final también estás aquí para que te conozcamos un poco, para que sepamos quién eres, ¿no? Porque quién eres, ¿no? Tú eres Juan Cruz, pero bueno, conozcamos, ¿no? Un poco más sobre tu historia, sobre qué haces, quién eres y a qué te dedicas y todo eso, ¿no? Bueno, comienzo a presentarme. Me gusta porque siempre la pregunta de quién es Juan Cruz o quién sos se responde distinta. Así que la respuesta de hoy va a ser de hoy. Eso me gusta aclararlo, ¿viste? Y también es un dilema el cómo nos presentamos para mí. Y le presto mucha atención, las primeras impresiones. En cuanto más que nada de las palabras, más que los aspectos. Y siento que me gusta presentarme desde no lo que hago, sino desde lo que soy. Y soy hijo, soy sobrino, soy nieto, soy sensible, soy amigo, soy soltero, hoy en día. Y soy muchas cosas. Soy emprendedor desde muy chico. Soy una persona pisciana muy sensible. Soy una persona que le gusta emprender desde un lugar muy profundo. Que aprendí a emprender desde un lugar profundo. Y bueno, soy un loco atrevido también a la vida. Buenas Me siento definiciones, bien ¿no? con eso. Has dicho. Bueno, la verdad que normalmente cuando pido a alguien que pues, se presente no lo hace de esta manera, ¿no? Explica lo típico de me ha pasado tal, me ha pasado lo otro, ¿no? Pero es una forma muy curiosa, ¿no? De conocer un poco qué eres, ¿no? Porque es todo soy. A ver, al final esos aspectos son los más profundos. Después puedo ampliar esa definición de, bueno, me dedico actualmente a ser mentor y life coach de emprendedoras en su totalidad, casi. Hay un 10% de clientes que son hombres. Tengo un porqué, o sea, hay un porqué al final, porque atraigo a mujeres con energía masculina y puedo entrar en muchos detalles. Pero comprendí que mi propósito está muy ligado a acompañar específicamente a emprendedores en sus caminos, a través de quiénes son, digamos, ¿no? Acompaño desde la estrategia, desde mis conocimientos del mundo corporativo, desde emprender de los 14 años, de tener papás que fueron emprendedores y hermanos emprendedores también. Y siento que la búsqueda hoy me llevó a que dentro de todo ese acompañamiento y esa estrategia sea desde adentro, desde adentro hacia afuera, ¿no? Podemos saber cómo hacer las cosas, pero hay que hacerlas desde un origen adecuado. Ujú. Qué bueno. ¿Y el tema de emprender ha venido a raíz de tu familia o no? ¿O es porque tú quisiste? Sí, 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 Entiendo que definitivamente. Sí, de mis padres. de tu familia. Sí. ¿Y qué has aprendido de ellos o qué aprendiste de ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste emprender a raíz de tu familia, ¿no? Porque al final no todo el mundo, a ver, sí que es verdad que mucha gente sí que lo dice, que a raíz de la familia pues normalmente se heredan muchas cosas y la gente quiere perseguir lo que ha hecho su padre, su tío, su abuelo, pero no siempre pasa eso, ¿no? ¿Y por qué en tu caso decidiste también emprender como ellos? Al final creo que a veces son mandatos y a veces son también cosas que nos gustan, porque al final nos vienen a espejar las dos cosas nuestros padres, ¿no? Lo que buscamos y lo que no buscamos, y lo que no buscamos no queremos ser, integrarlo y aprender en base a eso. Entonces, yo siento que sí, dentro del padres emprendedores, me nutrí mucho de eso, de que me gustó verlos emprender, de que me gustó verlos ingeniárselas para salir adelante
Y, y eso, de que no tuvieron nada asegurado, ¿no? Como muchas veces a la hora de decidir emprender, bueno, muchas veces no, creo que todos pasamos por decir, en algún momento me la juego, o me la juego a medias para ir construyendo y después me la termino jugando, hablo de la relación de dependencia versus lo que es el emprendimiento. Eh, y, y vi mucho eso, vi salir adelante desde su camino directamente, no terminaron estudios secundarios ni siquiera y fue como, se armaron, ¿viste? Con humildad, pero se armaron en cierto punto. Y creo que desde el emprendimiento, bueno, lo tomé desde ahí. Después podemos entrar en detalle de un montón de otras cosas, que al final son cuestiones que si uno decide agarrarlas o no, o integrarlas y transformarlas. ¿Y desde cuándo llevas emprendiendo? 14 años. Wow. Bueno, en realidad 15, porque a los 14 empecé a emprender, a los 14 empecé a trabajar en las perfumerías de mis papás. Bueno, se dedicaron a varios rubros, pero ese fue el que más perduró hasta el día de hoy, de hecho. Mi mamá ya no tiene más perfumería, sino que se hizo peluquera. Y arrancó todo en la perfumería a los 14. Empecé a trabajar ahí en atención al público. Y bueno, atendía, después se me sumó a la atención comercial la parte de la administración de caja, de proveedores, y como que ya a los 14 años empecé a tener una noción de todo eso. Y después en paralelo empezó a surgir bueno, fuera de la perfumería de mis padres, dame una lista de precios que yo hago mis esfuerzos y empiezo a vender productos yo también por mi lado. Empecé con perfumes importados, me la ingeniaba. Para mí ahí comienza mi camino emprendedor, 15 años. O sea que muy ligado a la familia, ¿no? Como comentabas, o sea, allí. Y todos esos conocimientos que obtuviste trabajando allí te llevaron a poder aplicarlos a lo que hoy en día emprendes, o solo fue una experiencia para iniciar a emprender, o también te llevas conocimientos de todo ese ámbito de esa atención al público. Entiendo que sí. ¿De la atención al público? Sí. Sí, imagínense que después de ese primer acercamiento a trabajar en atención al público en las perfumerías, empecé una carrera como comercial de muchos años, en simultáneo a emprender cosas. De hecho, es una de mis áreas más fuertes, lo comercial hoy en día. Sí. Respondiendo a tu pregunta, definitivamente, ese primer acercamiento a atender al público marcó muchos años para adelante posteriores en mi carrera corporativa, de emprendimiento, de los dos lados. Aplicaba muchísimo lo comercial. Me gustaba mucho contactar con las personas, más que solo el simple hecho de vender. Claro, al final también fue el inicio, ¿no? Fue lo que te hizo aprender cómo funcionaba, porque tú antes de estar en la perfumería habías tenido relación con otras personas y atención al cliente, entiendo que no, ¿no? No. Bueno, verlos a ellos, atender, trabajando. Sí. Hay fotos mías muchas fotos. De mi infancia no hay videos, porque no teníamos cámara en ese momento, era difícil tener cámara. Pero fotos tengo muchas en la perfumería. Y era así de chiquito. Así de chiquito yo estaba entre los pañales y los perfumes y en un depósito y verlos atender y sí, todo al final. Ostras, es que es ya de tan pequeño, ¿no? Tener esa al final emprender muchas veces ya nos viene desde una edad muy, muy, muy temprana, y eso hace que después sigamos y mira, ahí emprendiendo aún, ¿no? Emprendiendo aún y aprendiendo todos los días. Aprender es muy importante, porque a pesar de que tuvieses mucha experiencia y siempre se puede aprender. Yo tengo esa filosofía de que somos eternos aprendices, ¿no? Me encanta. Y está bien también ser un poco humilde e ir aprendiendo poco a poco, porque siempre tenemos cosas que aprender, ¿no? Sí. ¿Qué opina la gente? ¿Eternos aprendices? ¿Sí? Sí, banco. Sí, que es verdad, sí, porque al final siempre hay cosas por aprender, ¿no? Siempre se puede aprender, o sea, no hay nada que ya no lo sabemos todo, ¿no? Yo creo que la diferencia es quién está despierto o quién está dormido, yendo a un nivel más de profundidad, ¿eh?
porque estoy siendo con un concepto muy genérico, el despierto o dormido. Me refiero al nivel de conciencia que uno tiene para poder ver en las pequeñas cosas o en todas las cosas que en nuestras vidas suceden, que hace que aprendamos de eso. Y al final el eterno aprendiz, despierto, en este momento yo te puedo asegurar que de vos aprendo. Me voy a ir de este podcast pensando que aprendí de vos, que aprendí de la gente que prestó atención, que aprendí de la gente que opinó determinadas cosas, me acuerdo de determinados comentarios, me acuerdo de... Y al final creo que es un grado de conciencia que vamos como logrando conseguir para poder aprender de absolutamente todo lo que pasa, lo bueno y claramente que lo malo también. Siempre, en todo se aprende, ¿no? Sí que es verdad. Sí, sí. Ahora mismo todos los que están escuchando, tanto vosotros y vosotras como los de casa, están aprendiendo cosas seguro, porque al final el conocimiento y aprender cosas siempre está en todas partes, ¿no? Lees algo y aprendes, siempre está el conocimiento allí. Sí que es Bueno, verdad. pero también hay que sacar un poco del intelecto, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Porque quizás la sociedad o el sistema nos impone o nos enseña que aprender es ir al colegio, que aprender es ir a la universidad, que aprender es hacer un máster, que aprender es hacer un curso online. Y el aprendizaje es constante, en todas las áreas. En todo. Sí, sí, es constante y ya solo viendo un vídeo de YouTube o cosas así cotidianas ya se puede aprender, obviamente. Se puede aprender en universidades, haciendo un máster, por supuesto, ¿no? Pero yo soy de esas personas que piensa que se puede aprender de otros métodos y de otras formas y es totalmente válido también, ¿no? 100%. Sí, sí. No, está muy interesante esta reflexión, la verdad. Y algo que me causa curiosidad, bueno, ya lo hemos comentado antes, pero en Barcelona aquí, o bueno, en España, ¿cuánto tiempo llevas? Bueno, llegué en marzo del año pasado, pero soy emigrado de Argentina hace casi 4 años y medio. Anteriormente a vivir en Barcelona estuve en Uruguay. Hay un pueblo que se llama Punta del Este. Uruguay queda al lado de Argentina. Y tenemos una cultura muy similar con Uruguay. Y ahí estuve durante 3 años y medio. Me fui por cuestiones profesionales. Y luego viniste aquí a Barcelona, en marzo. Sí, O sea, llevas poquito. sí, poco. Bueno, Y también según fue... quién, decíamos, ¿no? Sí, Llevo sí, un año y bueno, medio, sí, tengo pero amigos bueno. que llegaron hace 2 meses y están en eso De el primer caos adaptarse. de establecerse en un nuevo país tras migrar, ¿viste? Es que eso debe ser muy fuerte, ¿no? ¿Pero lo hiciste por razones profesionales también de venir aquí a Barcelona o más personal? Se podría decir que sí, sí. Vine por comenzar con este camino de mentor y life coach y en Uruguay estaba siendo gerente comercial en una startup de marketing digital y eran medio también. Hacían acciones de PR y demás. Ese sector de medio como Infobae, El País y demás. Y aquí decidiste, porque ahora mismo solo te dedicas al 100% a mentor life coach, bueno, digamos que emprender al 100% de tu tiempo o tienes algún otro trabajo. Tengo una agencia de marketing y una productora audiovisual. En Ujú. realidad, Pero bueno, eso es emprendimiento tuyo. Trabajo de un jefe, de un trabajo tradicional, no, ahora hoy mismo soy no. 100% emprendedor. 100% Sí, emprendedor. costó mucho, pero hoy soy 100% emprendedor. ¿Y fue desde que llegaste aquí a Barcelona? No, tuve idas y vueltas con el emprendedurismo, es una relación que nos distanciábamos, o sea, siempre se mantuvo una distancia en un momento de mi vida bastante crucial. Y, a ver, cuando yo arranco mi carrera corporativa, esto sucede a los 18 años, empiezo a trabajar en Banco Santander Río, Argentina, acá es Banco Santander. En este banco empiezo como vendedor, me posicioné como uno de los mejores vendedores durante 3 años, o sea, me siento muy orgulloso de decir que mi primer trabajo en realidad mi primer trabajo fue clases de tenis. Cuando dejo de dar clases de tenis, después de haber competido toda mi infancia a ese deporte, ya estaba estudiando licenciatura en administración de empresas y ahí conseguí mi primer trabajo bancario.
En el banco pasé unos 5 años y medio hasta que me fui al Banco Patagonia, ya a nivel corporativo, o sea, tuve un gran crecimiento en ese momento y en simultáneo tuve varios proyectos, ya emprendimientos. Y cuando decido dedicarme a emprender 100%, dejo la carrera del banco, ya tenía una empresa de alquiler de autos, una productora audiovisual y una financiera. Y en ese momento cae una pandemia a los 4 meses. La productora audiovisual no había eventos, había cuarentena, no podía hacer contenido. La agencia de marketing no le vendía servicio a nadie, está todo parado. No se podía vender, no se podía entregar productos, no se podía hacer nada. Wow. La financiera en ese momento, operaciones también frenadas. Y la empresa de alquiler de auto tenía 30 autos estacionados, pagando estacionamiento para 30 autos y una estructura que me generaba muchos gastos. Esa fue mi experiencia después de tanta preparación emprendiendo. O sea, los 5 años y medio de banco más el de Patagonia son 6 años y medio. Siempre fui creando cosas. O sea, no podía rescindir al espíritu emprendedor mío, pero tenía esa dualidad de que necesito la seguridad económica suficiente para dejar este trabajo. Y ahí fue que tomé coraje y bueno, vino la pandemia a los 4 meses. ¿Y cómo sobreviviste, ¿no?, a la pandemia? Esa pandemia, bueno, se tomaron decisiones. La primera decisión fue viajar y encontrarme, porque me sentí muy perdido. O sea, dije, tanta preparación para este momento. Yo estaba en ese momento en una relación amorosa hace mucho tiempo. Tuve en total 8 años y medio y convivíamos también. Y tomé la decisión y validé con mi pareja en ese momento que yo necesitaba viajar y encontrarme. Ella lo aceptó y todo bien y me fui solo a, a varios lugares. Ahí arranqué por México, después fui a Perú, hice Machu Picchu, después me fui a Costa Rica 2 meses y medio. Y estaba yo, mi cámara, mi dron, mi trípode y mi búsqueda de qué hago, qué voy a hacer. Decidí vender la compañía, cuando vuelvo para Argentina vendo la compañía, la empresa de alquiler de autos, que era como el proyecto más fuerte que yo había logrado tener hasta ese momento, con más estructura, digamos. Y después llegó lo más fuerte a mi vida. O sea, la pandemia fue el primer cachetazo. ¿Y el segundo? El viaje fueron las decisiones de vender la compañía. Vendí la compañía, me capitalicé y tiempo después de capitalizarme, no solamente 2 meses antes me había separado, sino que, o sea, pierdo una pareja, y digo pierdo porque hubo cosas que hicieron perderla, o sea, de mi forma de ser hasta ese momento. Y bueno, ahí fue que cae la otra situación de la vida que me pegó un cachetazo, que fue una estafa de $140.000. Uno de mis colegas de la financiera me pide prestado la caja de la financiera, a lo cual le digo que sí, porque trabajamos hace 2 años juntos en este proyecto, porque nos conocemos hace mucho tiempo, y pasaron los días y hubo atrasos, después llamadas no respondidas, y mi adrenalina cada vez subía más. Y ese momento de mi vida lo tengo en recuerdo como, desde que sucede eso, pasar días. No solamente me estafa, sino que me dejan endeudado con clientes de la financiera. Con una deuda de $60.000. Pero ¿y desapareció? Le diste el dinero y desapareció. Sí. Wow. A raíz de eso, pasó unos 7 días, así como para ponerlos en el mood, living de mi casa, con el fantasma todavía de esa separación todavía vibrando por ahí, viste, como todavía sanando algo, y sumado casi un brote nervioso, ansiedad por los aires y sin dormir, mucho llanto. Y me acuerdo días completamente, las 24 horas, los primeros días, sentado, agarrando el teléfono para poder contactar a esta persona y hacer un llamado tras otro. Ahí fue que empecé a tener que cambiar la forma de actuar, porque digo, si paso días de esta manera, con esta depresión y con esta sensación, es muy difícil que esta situación cambie, ¿no? Y en ese momento de mi vida,
tuve un episodio muy particular en donde el punto culmine, a los 7 días después que había pasado esto, estaba en una bañera y pienso por unos segundos, más que segundos te diría que fueron minutos, venía mentalmente muy mal, muy desequilibrado, muy pensando en todo lo que había perdido, todo el concepto de éxito que había construido y la identidad que había construido, llenando vacíos durante muchos años, generando a través de mis emprendimientos. Por eso vuelvo a agarrar una frase que dije antes, muy importante desde dónde lo hacemos. Porque yo era muy exitoso y estaba pasando por un momento muy creativo en mi vida. Sí, o sea, mi creatividad hacía negocios. Era muy buen emprendedor. Pero en realidad estaba tapando vacíos. A todos nos pasa que en momentos de nuestra vida no queremos aceptar la incomodidad que sentimos y buscamos ocuparnos responsabilidades nuevas, proyectos nuevos y cosas que tapen esa incomodidad que no queremos aceptar. Y yo estaba en esa, buscando el dinero, por cosas, ¿no? Por una construcción de una identidad. A partir de ese momento que yo digo, ¿qué tan fácil sería estando en esta bañera, acostado? Estaba llena y digo, qué fácil terminar con este dolor. Solamente debería bajar mi cabeza, sumergirla abajo del agua y puedo terminar con este dolor. Y en ese momento levanto el teléfono, llamo a mis padres y tomé la decisión de pedir ayuda en vez de hacer eso. Y desde ahí, que fue mi momento de transformación, en la búsqueda de quién realmente soy. Porque perder los $140.000 y que yo de repente de ser un pibe súper exitoso que estaba por comprarse el terreno para construir la casa que tanto soñaba y todo, y tener, al final no se reconocía por lo que ya no tenía. Y ahí arrancó mi momento de transformación. Wow. Sí que es verdad que dicen que todos pasamos en algún momento por esta etapa, ¿no? Por una depresión. Eso es como una famosa frase que yo he escuchado muchas veces de que todos pasamos o pasaremos o hemos pasado por una etapa así, ¿no? De depresión, y al final es encontrarse uno mismo, ¿no? Estos momentos, al final hay que tener estos momentos para volver a reconectar con uno, ¿no? Con uno mismo y crecer, ¿no? Porque a veces tocar fondo viene bien para ya crecer como un ave fénix, ¿no? Y eso es lo que te pasó a ti. Creo que esa palabra, ¿no? El crecimiento, al final, yo sostengo que los negocios son un reflejo de lo que somos. O sea, literalmente, por más que vendas un producto, que puedas decir qué distancia hay entre esto que vendo, porque es un vidrio hecho forma de vaso, pero al final en el cómo lo haces, en la comunicación que la marca de estos vasos tiene, cómo se llevan adelante las ventas, la estrategia comercial, qué funcionalidades va a tener, absolutamente todas las decisiones que tornen en base a el emprendimiento que vende vasos, viene muy de lo que se es. Y al día de hoy, después de mucho tiempo de desarrollo, porque después de esa situación hago 3 años y medio, a mí me gusta llamarlo como la vida la acomodé rápido, ¿no? O sea, salí de la depresión, tuve 2 semanas a mis padres, me dieron todo el cariño que yo necesitaba en ese momento también para no caerme, y yo fui consciente de que me tenía que levantar rápido para poder salir adelante de nuevo. Obviamente seguridad, emprendedurismo, de salir adelante sin capital y sin confianza en mí, la había perdido por completo. Entonces salgo a buscar trabajos, encuentro 2 trabajos, uno de 4 horas, uno de 9 horas, no está bien, pero tenía 2 trabajos y cumplía los 2, no en horas sino en objetivos, pero yo necesitaba salir adelante. Después de eso me viene una oportunidad de la vida gracias a la energía que yo le puse ese momento, y ahí es que me voy a Uruguay, como le decías, con esa gerencia comercial, que fue como el punto culmine de mi carrera corporativa, pues fue un gran desafío, fue levantar un área comercial desde cero, crear MVPs, validar MVPs, abrir nuevos mercados, viajar mucho por trabajo.
Y me gusta decir lo que decía para mí fui a trabajar de gerente comercial de día y de tarde y de noche yo era un buscador de sentidos y de respuestas. Porque ahí empezó todo mi camino de qué estás hecho, quién sos, por qué hacías lo que hacías, por qué esos vacíos los tratabas y los llenabas con todas estas responsabilidades y la generación de dinero y todo lo que se escondía detrás de eso. Y todo ese crecimiento, volviendo a la palabra que vos mencionaste, sucede para mí desde que se la ve como una palabra muy enfocada en el hacer, pero el crecimiento está todos los días en todo. Y volvemos a lo mismo, o sea... Todo. En todo. Me es inevitable ver hoy con mi profesión cómo cada proceso que acompaño, cuando uno debería quizás desde el ego decir soy mentor y soy life coach y muchos... ¿Qué representa esa palabra? Nada, somos dos personas, yo te estoy acompañando a vos porque vos necesitas algo, lo cual yo me siento competente para acompañarte, estamos en la misma jerarquía y vos sos parte de mi proceso. Yo cada cliente y cada clienta que tengo, me es inevitable ver cómo me ayuda a crecer a mí también. Porque por algo están en el proceso, por algo me eligieron. Y es un complemento Por eso digo, el crecimiento está en todos lados, pero no solamente en el haciendo, sino en aprender a ser más nosotros. Wow, menuda historia, ¿eh? No, es verdad que has pasado de todo, ¿no? También considero que también esa etapa de ir a otro país, de moverte a Uruguay y luego a Barcelona, si has pasado momentos difíciles, este también yo creo que también puede ser un momento difícil, ¿no? El tener que adaptarte a un nuevo sitio, emprender aquí en España, que no es fácil. Y no tener un trabajo fijo y decidir lanzarte, ¿no? Y venir aquí sin nada y emprender, yo lo valoro mucho esa valentía y me gusta muchísimo eso. A mí me gusta la gente valiente que hace cosas y que para adelante y emprendedora. A mí me gusta mucho este tipo de gente y está muy bien, ¿no? Y lo admiro mucho porque por ejemplo, yo siempre he vivido aquí, ¿no? Y lo he tenido todo a la mano, pero otro tipo de gente no es fácil, ¿no? Te admiro también por tu valentía, emprendedor. Y por todos los que están acá también, o sea, sí, no es fácil. Emprender la vida, en realidad, ¿no? Emprender es un verbo que viene del imprendere, en latín. Mira, In eso es no dentro, y prender es hacer algo desde adentro, ¿no? Hacer algo con pasión. no lo sabía eso. De ahí viene la palabra emprender. Entonces, Wow. emprender se trata de eso, de hacer algo pero desde adentro. Y creo que si hay algo que nos conecta a todos los emprendedores es eso, es una fuerza interna. Algunos creatividad, algunos empuje, otros resiliencia, otros, muchos tenemos un cóctel de todo, pero al final es desde ahí. Y emprender cualquier cosa, emprender una emigración, emprender un viaje, emprender un vínculo, emprender un negocio, emprender la vida, emprender un descanso, emprender lo que quieras. Es verdad. Normalmente cuando haces algo así dices emprendo algo. Pero bueno, la palabra está más relacionada con tener un negocio también, aquí al menos en España, ¿no? Bueno, y en otros sitios. Y bueno, pues ya hemos conocido gran parte de tu historia que ha sido muy brutal y me ha parecido increíble. Pero conozcamos más un poco esa parte emprendedora, ¿no? Porque tú mentorizas negocios, eres life coach y a todo tipo de negocios les ayudas. ¿Qué es lo que haces exactamente con tus mentorías? ¿Les ayudas, entiendo, a esa fase inicial o a conseguir más ingresos? ¿Qué es lo que haces exactamente? Ese acompañamiento que haces. Bueno, exactamente no puedo responderlo porque cada proceso es único. Claro. Eso ya habla del servicio que ofrezco. Mis procesos de mentoría, que es lo que hoy en día comercializo, es un proceso de acompañamiento que dura 4 o 6 meses, dependiendo el caso, dependiendo la actualidad, el emprendedor o la emprendedora y la situación en la que esté, de cara al negocio y de cara a su vida personal, ¿no? Y de cara a su ser. Inicialmente mido ambas cosas, conozco desde un lugar totalmente fraccionado, porque es, primero hablemos de vos, quiero conocerte a vos, después quiero conocer tu negocio,
Después quiero conocer tus deseos y tus objetivos. Y después todo eso es el proceso que le ofrezco a esa persona. Es decir, no hay un programa establecido con su estructura, con sus módulos, con nada. Es totalmente totalmente personalizado porque así tiene que ser para mí. Es impresionante cuando ves diferentes cosas, diferentes problemas o bloqueos en el negocio que uno tiende a... Y hablo también de mi evolución. Yo diferenciaba mucho el ser del hacer. Mucho, por eso hago lo que hago. Porque al final aprendí a tomar esa perspectiva totalmente distinta. Decir, che, deja de separar el hacer y ser y al final hacé desde donde sos. Y es impresionante. Si vos ves un problema en el área de ventas, en un emprendimiento, y le das tiempo previo a entender aspectos de la persona, no se trata solamente de una falta de estrategia comercial. Quizás necesite el conocimiento técnico. Puedo brindarlo en mi proceso. Pero hay que corregir otros aspectos. Si no tenés amor propio, porque pueden ser muchas cosas, pero sería como... Se me viene a la cabeza de que al final el vendedor es un psicólogo también, ¿no? O por lo menos yo fui evolucionando en el mundo de las ventas y cada vez me sentí un poco más psicólogo. En el sentido de quiero ayudarte, si puedo. Si no soy competente, no. Pero al final es como me es inevitable ver en todas las problemáticas que los negocios tienen que detrás de eso hay un aspecto humano. Y eso lo combino con la estrategia. Es decir, tengo conocimientos, puedo darte los conocimientos, pero llevémoslos desde el lugar correcto. Y revisemos lo que haya que revisar. Y has tenido, bueno, es que claro, iba a decir, has tenido casos de éxito, claro, cada uno mide el éxito de una manera, pero bueno, ¿has tenido algún caso que puedas comentar en el que le haya funcionado bien, haya logrado esos objetivos, ¿no? que habéis marcado o que realmente haya funcionado bien? Sí. Bueno, es que he dicho éxito, pero claro, el éxito es muy relativo, ¿no? Es relativo, pero bueno, es linda la palabra. Es linda, para cada uno es... Claro, cada uno es distinto. Exacto. Totalmente. Tengo varios testimonios, o sea, si hablo de vínculos generados, y no solamente clientes o clientas, sino de amigos que generé ya en mi trabajo, generé mucho. También para mí victorias son los vínculos como este de hoy en día, llevarnos un podcast en vivo y gente presente acá que disfrutó de la charla y que pudimos conectar desde de algún lugar. También esos son para mí victorias. Y así como videos, tengo unos 13 videos ya grabados desde que arranqué. Esto lo empecé hace un año y medio cuando llegué acá. Y tengo testimonios, estoy terminando de bajar realmente. Estoy haciendo hace unos meses un trabajo bastante fuerte en el storytelling de mi marca, porque vuelvo mucho para atrás a entender cómo hago para de una manera sencilla contar toda la historia que tengo. Y hay una mentora que me está ayudando a eso, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nerea Gutiérrez, es de Andorra. Es muy buena en lo que hace. Estoy haciendo un proceso con ella y realmente es una forma de cuando uno tiene un mensaje y tiene una historia que quiere contar, está bueno que se cuente de una manera. Me falta mucha práctica, la verdad. Seguramente hoy contándole la historia me extendí bastante o en algunos lados quizás aburro un poco o me extiendo o no soy claro en algún punto, pero bueno, al final es práctica, ¿no? Y a través de eso todo, de ese storytelling que estoy bajando, la idea es ya salir con mi comunicación con un programa nuevo, o sea, ponerle un nombre a la forma en que acompaño, que viene muy dentro de poco, y subir todos mis testimonios y todas esas cosas. Pero la verdad que sí, contento. Bueno. De los 4 a 6 meses que vendo de procesos de mentorías, 4 o 6 meses, hasta ahora no he dado de baja más que un solo proceso. ¿Qué es dar de baja? Dar de baja sería que, bueno, decida no continuar por el momento. ¿Y por qué motivo? Que en 4 o 6 meses deje. Y pueden ser fases en donde ya tomó el envión y no necesite más apoyo, donde no tiene tiempo para la mentoría y quiere focalizar en cosas que fue dándose cuenta y demás. Y bueno, fueron
fueron solamente uno de los casos de Qué bien. 17 y 18 que no se renovaron. Y eso creo que también me da un mensaje. Porque desde los que arrancaron, el que más tiene es 1 año y 1 mes. Wow. Sí, 13 meses en donde fuimos renovando. Y bueno, eso habla también de esas victorias, de esos... Ese éxito, ¿no? Ese éxito. El éxito, ¿no? Sí. Que todo El el mayor mundo éxito es lo que persigue. disfruto haciendo lo que hago de todas maneras. Ese es mi mayor éxito. Wow, está muy bien porque al final el éxito lo definimos cada uno como nosotros queremos, y si el éxito para ti es disfrutar y ser feliz, eso es lo importante, ¿no? Al final el dinero y otras cosas es algo secundario, lo importante es encontrarse uno mismo, ¿no? Y disfrutar y ser feliz, porque es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? El dinero, pues bueno, va y viene, bueno, que para sobrevivir hay que tenerlo, obviamente, y yo quiero tener dinero, obviamente, ¿no? Pero bueno, no, al final luego te lo planteas y dices, realmente no es tan importante, pienso yo. Obviamente lo es, pero hay cosas más importantes, ¿no? Como la salud y otro tipo de cosas. Sí, creo que al final es un equilibrio. 100%. Hay que tener un equilibrio con todas las partes, Sí, sí. obviamente. Un equilibrio. En muchos aspectos. Un equilibrio en el ocio que te das. En ser consciente de que también encuentres un trabajo que te haga disfrutar. Porque al final es una aceptación de algo que si uno no está contento con su trabajo, creo que realmente ahí hay una de esas incomodidades que muchas veces queremos evitar y tapar con otras cosas. Es como, me parece algo muy importante que se nos va mucho tiempo de nuestra vida trabajando de cosas que realmente no nos apetecen. O sea, es tan importante poder soltar mi seguridad económica por momentos a tomar la decisión de hacer algo que realmente te, te, te haga sentir mejor y te dé un equilibrio, porque al final 9 horas todos los días, por más esfuerzo que después hagas, salgas a entrenar, leas, relaciones, generes vínculos y demás, son 9 horas de tu vida. Si hablamos de un trabajo en relación de dependencia. Un emprendedor que encima le dedica a workaholic 12 horas por día a un proyecto que no le O gusta más. o que lo hace solamente por querer seguridad o lo que sea, ¿no? Desde el ego o tapar cosas. Y eh, es difícil lograr el equilibrio, creo que de ese lado. Pero bueno, es la lucha constante también. Creo que la felicidad no es constante, no es constante, no es permanente, son momentos, ¿no? No se puede vivir felices. Y partiendo desde eso también, entenderse que hay días buenos, hay días malos, que hay proyectos que fracasan y otros que funcionaron y al final es ver el vaso lleno y no medio vacío en todo. Qué gran reflexión, sí, sí, es verdad. Hay que... Esto del vaso medio lleno, medio vacío, bueno, medio lleno, medio vacío, es una gran... Bueno, yo lo menciono muchas veces, que al final sí, 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 hay que mirar siempre hacia adelante y en lo positivo, a pesar de estar en un mal momento. Obviamente hay que dejar fluir y no pasa nada por tener malos momentos, pero siempre mirando hacia adelante, ¿no? Y en ese lado positivo, porque si no te ofuscas más, te pones más nervioso, más ansiedad, ¿no? Como tú decías, y eso tampoco te lleva a nada. Entonces, obviamente hay momentos malos y no hay ningún problema, pienso yo, pero también hay que aceptarlos y mirar hacia adelante, ¿no? Qué lindo. Te me viniste a la cabeza de que te veo que estás como dedicándole mucho tiempo. Tener un podcast no es fácil. Tener un podcast lleva mucha dedicación, lleva tiempo y te felicito por eso. Gracias, sí, Porque sí. no Lleva se ven tiempo, resultados. Tener un podcast no te da resultados. Hablando de lo económico y todo eso. a corto plazo. Te da otros resultados. De los que Bueno, hablamos, ¿no? a corto plazo, a largo plazo quizás sí. Yo siento que en ese sentido, tocando el tema, qué bueno, qué lindo compartir esto. Yo arranqué podcast el año pasado, cuando empecé con todo este proyecto de la marca personal y todo. En vez de empezar a hacer videos para redes sociales y todo, empecé a hacer podcast. Pero inconscientemente lo que estaba buscando era aprender de las personas. Lo Cuando yo mismo. me di cuenta que durante 4 meses entrevisté a 25 personas, emprendedoras, que los entrevistaba desde este lugar, que me encanta lo que haces, que es dar a conocer quién está detrás del proyecto. Porque es lo más importante.
Y fue mágico el entrevistar muchas personas y entender toda la historia de cada uno. Y al final son espejos que me fueron dando cositas que yo necesitaba. ¿Para qué? Para tener seguridad en lo que yo estaba realmente convenciéndome todos los días de que, che, podés ser mentor y life coach. Estudiaste life coaching, tenés experiencia de vida, atravesaste cosas, sanaste cosas. Tenés inteligencia emocional, tenés autoconocimiento hecho, tenés una historia que te enseñó. Supiste aprender de tu historia. Hiciste muchos emprendimientos, tuviste mucho en lo corporativo. No desvalorices todo lo que sabes. Y cuando me empecé a relacionar en esos podcasts con personas, al final dije, son puras inseguridades y al final estamos todos aptos para hacer lo que queramos. Y me Y ayudó miedo, a tomar inseguridades mucho. y mi mano, ¿qué es miedo realmente? ¿Qué es miedo? Bueno, inseguridades, ¿qué significa realmente miedo? Pienso Sí. yo. Sí. Y falta de amor. Cuando hay miedo hay falta de amor. Si le pones amor a las cosas, disminuye el miedo. Si le pones foco al miedo, empeora el miedo. ¿No? Ujú. Y soy un fiel creyente de que donde hay miedo, hay una señal de que por ahí va, me parece. La ¿No? zona de confort, ¿no? Salir de la zona de confort y atravesar la de peligro para llegar al aprendizaje y la de crecimiento. Y en todo, crecer desde solamente tomar la decisión de salir de la zona de confort. Ya ahí aprendiste. Pero Wow. sí, creo que el miedo nos paraliza. Y creo que una forma muy linda de poder bajar ese miedo que mencionaste es ponerle amor. Y literalmente, el miedo descripto es la falta de amor. Wow, qué fuerte, ¿no? Yo también el podcast lo empecé por eso, bueno, lo he empezado por eso, ¿no? Bueno, yo también llevo un tiempo para conocer a las personas, hacer networking, ¿no? Conocer su historia, aprender. Yo tengo ese objetivo con el podcast, luego obviamente el dinero también está ahí, ¿no? pero, pero bueno, eso es lo de menos en el podcast, pienso yo. Me gusta tener momentos, ¿no? Porque quizá si es un podcast, pues es como la excusa perfecta, ¿no? La gente le hace ilusión, pero si luego quiero quedar con alguien y le digo, ay, pero si le digo, hacemos un podcast, entonces ya puedo hablar con ellos y vienen y hago networking, ¿no? Pienso yo. Pero en otro momento quizá, ay, me da pereza, me da, ay, ahora no quiero, uy, qué pereza, pero el podcast es también una excusa, ¿no? Por así decirlo. 100%. Así lo veo yo, pero bueno, que ahora no quiere decir que todos los que vengan aquí, no hombre, no. Yo encantado de entrevistar a la gente, porque también me gusta conocer, hacer preguntas, entrevistar, ¿no? A mí me encanta todo esto. ¿Qué sentís que hay en eso? ¿Eh? ¿Qué sentís que hay en eso que te gusta de entrevistar, de escuchar? Pues conocer gente más, los aprendizajes y los errores, para yo evitarlos, para yo aprender, para yo crecer, ¿no? Esto es realmente el objetivo que tengo con el podcast. Qué bueno. Los aprendizajes y los errores. Sí. Y bueno, aquí no, bueno, alguien quizá contrata tu mentoría, no lo sé, pero algún consejo para algún emprendedor joven o que esté empezando, ya sea joven, mayor, que creas que es muy importante. ¿Que está empezando a emprender? Sí, o que está en la fase de inicio. Bueno, a mí me hubiese gustado que me digan que tu mayor enemigo, tu mayor competencia, hablando de negocios, no está afuera. Es la que ves todos los días cuando te levantás y vas al baño y ves el espejo, o en donde tengas el espejo de tu casa. Ahí está el peor enemigo o la peor competencia que podemos tener en la vida. Si me hubiesen dicho eso, creo que me hubiese ahorrado algunos pasos. Y quizás sea distinto también. Así que, digamos, no me arrepiento, ¿no? Pero me gustaría que... Me hubiese gustado que me digan eso y es lo que quiero decir hoy. Que si alguien está con miedo, si alguien está emprendiendo en algo que todavía tenga dudas o está planteándose emprender y está en una relación de dependencia, a no preguntar eso. Bueno, realmente, a ver, ahora en nada empezaremos a ir apuntando las preguntas, no con la ronda de preguntas, pero bueno, ya te hemos conocido, ya sabemos, ¿no? Y bueno, ya habrá, seguro que habrá muchas preguntas, ¿no?
Eso espero, ¿eh? No. Quien quiera preguntar, que pregunte. Pero ahora ya para finalizar nuestra parte, a ese Juan que empezó hace 14, 15 años, ¿qué le dirías, no? A día de hoy. ¿Qué le diría el Juan? A mi Juan de 14. Bueno, él justo, no sé qué edad era, 14, 15, que empezó a emprender, que decidió emprender. Bueno, voy a cerrar los ojos porque lo voy a imaginar, me gusta esto. El contexto de qué le diría al Juan de 14 años cuando empezó a emprender, entro a la perfumería de mis padres, me le paro adelante, lo miro a los ojos, un poco desde arriba, ¿no? Porque estoy más grande. Y le diría que no tenga miedo, que realmente siga esa intuición que siente, que no se represente tanto por esa mentalidad que le dio el tenis y que se ahorre un tiempito también en esa frase que tanto lo condicionó durante mucho tiempo, que es la mente puesta en el partido, y era muy ruidoso la mente en una cancha, y eso lo trasladó a la vida. Entonces le diría que no se identifique tanto por la mente, que siga su intuición y que conecte con su profundidad, que entienda la vida desde un lugar distinto, que intente de buscar esa perspectiva distintas a lo que el sistema intenta de hacernos creer que así son las cosas. Seguí tu camino, seguí siempre avanzando, todo tiene sentido y ya te vas a dar cuenta cuando llegues a esta edad, Juancito. Saludos. Wow. Eso le diría. Qué bueno. Pues nada, gracias Juan por esta charla. Ahora haremos preguntas, pero un aplauso. Y bueno, pues gracias de verdad. Hemos aprendido, he aprendido yo y seguro que ellas también de esta charla, de tu historia, de consejos, de ese Juan, ¿no? De 15 años. Seguro que ha aprendido mucho. Y bueno, pues gracias por venir al podcast. Si querés, hacemos un cortito en otro día y no me estemos full a la estrategia, si quieren. Si querés contenido estratégico, también lo puedo hacer. Pero como este episodio muestra, siempre priorizo la parte de adentro primero. Y creo que esa es parte importante de mi mensaje, de mi storytelling. Y bueno, me quedo con ganas de que en alguna otra charla podamos Por supuesto. ir a la segunda parte, a la estrategia. Ok, mi pregunta es, si tenés momentos de bajón, claramente sí, porque sos humano, pero relacionados a tu proyecto, cuando, no sé, tal vez estás en un proceso de mentoría o luego de muchos clientes que atendés, si tenés momentos donde tal vez dudas de lo que estás haciendo, del camino, de si enfocarlo diferente, si tenés dudas. Eso, primero, si las tenés. Y luego, ¿cómo haces para salir de ahí? ¿Qué herramientas tenés como para salir de ese lugar y enfocarte y seguir accionando? Bueno, Flor, sí, dudas mil y todos los días. Como vos dijiste, somos seres humanos. En ese sentido, mi negocio está yendo para un lugar, pero no sé si es el definitivo, no lo creo, para mí todo cambia constantemente, así que dudas va a haber siempre, por lo menos, hablando de mí, ¿no? Respondiéndote dudas todo el tiempo, y creo que aprendí a convivir con ellas sabiendo que al final sigo la intuición, predomino mucho la intuición. Y algo que para mí fue clave en este punto, con lo mucho que me gusta la psicología humana y lo mucho que me gusta la neurociencia y la PNL y el Gestalt y el coaching y las cosas que fui aprendiendo para poder tomar herramientas de hacer desde donde hago lo que hago hoy, es cuando aparecen esas dudas y al final son pensamientos. Quiero ponerles un ejemplo. Tenemos un templo. Es esto, nuestra mente. ¿Bien? En este templo hay un huésped filtrado constantemente. Ese huésped se llama ego. Y el ego te va a intentar de convencer automáticamente hacia las raíces de para qué está hecho esto. Primitivamente,
ayudarnos en momentos peligrosos, en momentos de crisis, en momentos de donde necesitamos que ese ego nos saque de ese lugar. Y va a intentar de querer sacarnos todo el tiempo de lugares, de todo. Pero predomina la intuición. Cuando me está hablando ese ego, lo que intento de hacer es, los puedo invitar a hacer un ejercicio muy breve. Cierren todos los ojos. Y necesito que no mientan, o sea, todos seguramente vengan pensamientos en este momento. En el momento de que vengan pensamientos, necesito que ustedes sean como unos angelitos que le tiran una flecha a ese pensamiento y de repente se esfuma. ¿Es un poco flashero lo que les digo? Sí. Pero créanme que si ustedes se abstraen a que no son el pensamiento que está viniendo en este momento a su mente y lo pueden ver desde una perspectiva más afuera y le tiran esa flecha y la nube desaparece, que es el pensamiento, eso intento hacer constantemente cuando aparecen las dudas. Los voy a dejar un minutito para que les venga ese pensamiento, de verdad. Háganlo y despersonifíquenlo. No son ustedes. De repente todos pudieron conectar con su interior profundamente. No apareció No ninguno. fuimos. Ahora, Flor, la pregunta es, ¿apareció alguno? Sí, todo el tiempo. ¿Lográs como despersonificar ese pensamiento y verlo desde afuera como ese es el huésped hablando? Sí. Bueno, inseguridades mil. Pero cada vez que esa inseguridad aparece, refuerzo que sigo la intuición y confío en mis habilidades. El síndrome del impostor va a estar siempre presente. Siempre vas a necesitar un conocimiento más, siempre vas a necesitar otro momento con un mejor contexto, siempre vas a necesitar, siempre. Pero tenés todo lo que necesitas para poder hacerlo. Y desde ahí que opero a diario, digamos. Me cuesta, sí, lloro, sí. Me conecto conmigo y me escucho, sí. Y desde todas esas cosas que hago de conectarme profundamente para entenderme por qué aparecen y encontrar la raíz de esas cosas, es que creo que aún lleno de dudas, todos los días, avanzo. No sé hacia dónde. Tengo ahí como un mediano plazo establecido por el ego, pero voy para adelante, lleno de dudas. Perfecto. Gracias. Hola Juan, primero de todo me ha gustado mucho la charla. No te conocía y yo creo que se nota hasta en mi voz que esto ha sido pues muy relax todo, como si hubiera salido de una meditación, así que te doy las gracias por eso, he aprendido mucho. Tengo dos preguntas, una más personal y otra profesional. Empezaré por la personal y ¿en quién te respaldaste cuando tocaste fondo? Has hablado de tus padres, de que fuiste a pedirles ayuda, pero en esa transformación, en ese crecimiento, ¿en quién te apoyaste? ¿Hubo alguien? Bueno, desde que sucedió lo de la estafa, yo creo que fue un clic en cuanto a cuando saqué la nubosidad, ese brote nervioso y ansioso que estaba atravesando y caer en conciencia de lo que había sucedido. A partir de ahí, lo primero que no me faltó y me sobró fue el amor de toda la gente cercana, que eso realmente es algo para mí que es justamente lo que hablábamos hoy, ¿no? Donde está el miedo, hay falta de amor, y yo estaba lleno de miedo en ese momento, por desconocerme, por haberme perdido, por esa identidad que no era yo, era una persona llena de dolor tapando con emprendimientos y dinero. Pero el amor en primer lugar. Y en segundo lugar, recuperar esa confianza en mí y crearla desde otro lugar. O sea, entender que la costumbre que yo tenía a esa confianza, que era muy dependiente de todo lo externo.
es empezar a buscar tu propia confianza. Tu propia confianza adentro, porque está. O sea, la tenemos todos. Y es verdad que muchas otras personas no fueron parte de este proceso de acompañamiento. Porque yo cuando termino en Argentina, me voy a Uruguay desde que sucede esto hasta que me voy a Uruguay, transcurren 2 meses y medio hasta que salió la gerencia. Y en ese momento yo me fui del país y justamente fui en contramano. En vez de apoyarme mucho en mis amigos, en vez de apoyarme seguir apoyándome en mi familia y todo, fue como, tuviste el amor, te envió en el amor, ahora te toca dártelo a vos. Y me fui a Uruguay. Y fueron 3 años y medio de darme puro amor a mí, conociéndome. O sea, te tengo que responder que yo mismo fue el que más apoyó. Y entre todos los conocimientos y lecturas y libros y empezar a hacer una maestría de life coaching y empezar a estudiar muchas cosas relacionadas con lo soft, dejé lo intelectual de lado en ese momento, ya tenía suficiente. Y todos los días aprendía con mi gerencia que había desafíos grandes. Era mi primera vez como gerente comercial, era un desafío también eso. Eso también me mantuvo un poco distraído de la dosis que Juan Cruz anterior necesitaba. ¿Viste? Pero en paralelo a eso, todas esas cosas que fui nutriendo y aprendiendo fueron las que yo indirectamente formándome como life coach, simplemente para ayudarme, para salvarme a mí, conocerme a mí, al final fueron las herramientas que terminé adquiriendo y me llevaron al propósito este. Entonces, creo que me apoyé mucho en el entendimiento de las cosas que tenemos dentro. Ese fue el mayor apoyo que me pude dar yo mismo. Y el amor, obviamente, de mi familia al principio. Gracias. La segunda pregunta, tema más profesional. En cuanto a director comercial, en Uruguay, ¿no fue? Esto es Gerente. gerente. Tenía dirección justo arriba, digamos. Vale. Había una directora comercial. En cuanto a resolución de conflictos, ¿qué desafíos enfrentaste? Que, pues, claro, hay que comunicar con un equipo, hay que enfrentarse, pues, o al jefe o a clientes o demás. ¿Qué tipo de técnicas, o no técnicas, pero métodos que tú utilizabas para resolver esos conflictos? Más intraempresa, en la empresa. Bueno, si hablo del área comercial, tenía mucha conexión con finanzas y con marketing. Como gerente comercial, trabajaba mucho en conjunto con la gerenta de marketing y con la gerencia de finanzas, ya sean por servicios preventa, desde marketing, desde una comunicación, hablando ampliamente, ¿no? O sea, todo lo que hace marketing para que traccione ventas, mi área era ventas y está totalmente ligado a lo financiero también. O sea, al final creo que lo comercial y las ventas tienen como incidencia en absolutamente todo. Cuestiones de pricing, cuestiones de producto, cuestiones financieras, de cómo cobras, de qué cash flow te da, la forma de vender que tenés en tu negocio para lo que vos necesitas, cómo le pagas a los proveedores. Al final es como, esas fueron como las dos pastas que yo tenía mucho contacto. Pero a su vez, ahí profundamente fluía, no hubo conflictos. Justamente la particularidad de esta compañía era que estaba muy conectado el marketing con lo comercial, cosa que no he visto anteriormente tantas compañías que estaban así de alineadas. Suele haber un gran problema a veces sobre la conexión entre marketing y ventas, es como si fuera que no tiran para el mismo lado, te estoy hablando a nivel corporativo, o en emprendimientos muchas veces separamos mucho eso. Y para mí es una bajada de línea totalmente recta. O sea, todo lo que pensás en marketing tiene que estar alineado a realmente todo lo que se haga comercialmente. Y no es una cuestión de, bueno, volviendo al mundo corpo, te entrego unos 150 leads, pero te entregué la cantidad que habíamos establecido, sí, perfecto, pero yo dediqué el 80% de mi tiempo con un equipo comercial a gestionar 80 leads que había solo 15 válidos.
Entonces vos decís que cumpliste, pero no nos alineamos lo suficiente para realmente mejorar el target de esas campañas. Entonces al final había un buen flujo, entonces no lidié con esas cosas, pero sí lidié con mantener motivado a equipo de trabajo, a vendedores. Creo que el vendedor en ese sentido se tiene que volver como bastante fuerte, ¿no? Y ahí aparece un poco mi Juan Cruz metido dentro de una cancha como la mente en el partido, pero la mente en frío en el partido, no caliente. Vas a tener muchos no como vendedor y tenés que amigarte al no y no frustrarte, sino replantearte de por qué fue un no. Quizás no eras competente para poder ayudar a esa persona con el servicio o con el producto que vos tenías. Partiendo de eso, no cargues con nada que no te corresponde. Porque quizás no era el target adecuado. Y también hay que saber decir, che, no estoy competente para esto, no puedo ayudarte. Y después empecé a ver cómo también la venta consciente y lo conecto con esto que me estás diciendo. Para mí hoy en día no existe solamente la venta. De hecho, imparto un taller que se llama Venta Consciente, que para mí así empecé a ver la venta. Mi proceso de transformación, un comercial que tenía muchos objetivos comerciales para cumplir y que al final esas presiones ajenas las terminaba como haciendo muy mías y al final la autoexigencia me comía en la diaria y pensaba solamente en lo que tenía que vender, no el cómo estaba vendiendo. Después terminé dándome cuenta que al final la venta consciente para mí es un juego de relaciones, es cómo te vinculás en la vida, es el arte de vincularte en la vida. Sos una persona que seguramente va a un lugar y por lo que puedo percibir, sos una persona sociable. Conectás con la gente, estudias psicología, estudias comunicación, es decir, tenés ese bicho de que te interesa entender las cosas, sos curioso. Desde esa curiosidad, la venta consciente es conectar con uno mismo y entender que no es un proceso de ventas rígido. No hay que pensar en el resultado final de vender. Y eso fue lo que empecé a hacer en la compañía. Es, ¿qué tenemos enfrente? ¿Es un director comercial? ¿Es un CEO de una compañía que le vendíamos campañas de 50.000, 60.000, 100.000 euros? Y yo era un pibe de 27 años, que en su momento también estaba golpeado por inseguridades, por las cosas que le habían pasado. Pero aún así tuve que confiar en esa persona que yo era y empezar a agarrar cancha y decir, mira, en la posición de este tipo que yo me estoy juntando, de esa persona con la cual yo me estoy juntando para venderle, es mucho más superior a la mía. Pero eso no me hace más chiquito. Yo como vendedor tengo que entender que si lo veo como un juego de vinculaciones, como en la vida, como hacemos amigos, como haces un vínculo amoroso, como haces los vínculos con tu familia, como los generás, al final es una persona que tiene la misma necesidad que vos. Y el proceso de venta son dos personas intentando de ayudarse frente a dos necesidades. Si ambas se pueden ayudar, hay un beneficio. Si no se puede ayudar a alguna a la otra, no existe la venta. Entonces la venta consciente viene de ser genuino, de ser transparente, de tener escucha activa, de ser empático, de entender lo que hay del otro lado desde un lugar, habla menos, escucha más, sabe preguntar. La famosa teórica venta consultiva que dicen en el mundo corporativo, para mí es un gradito más arriba de la consultividad esa, viene la esencia de la venta consciente. Hasta hacer 5 minutos de meditación antes de entrar a una reunión de ventas. ¿Me seguís? O sea, es concientizar más todavía el proceso de ventas. Porque de hecho para los emprendedores es una de las mayores dificultades, te diría. No generalizo. Yo tengo la suerte de que me dediqué, y suerte para mí porque quizás si no hubiese capacitado tanto desde los 14 años atendiendo una perfumería, después llevar proyectos adelante, algunos con socios, pero yo como muy encargado de la parte comercial y demás, es una dificultad que muchos tienen y es muy profunda, pero encarando la venta consciente es como le ponemos amor a la venta, se va el miedo, se va la inseguridad, no se trata de una posición, no se trata de que del otro lado hay un empresón gigante y quién soy yo para ayudarlo. O del otro lado hay un emprendedor, ¿quién soy yo para ayudarlo porque tiene 120.000 seguidores? Y me ha pasado, de empezar a acompañar
personas con mucha cantidad de seguidores cuando empezaba con esto. Y vos mirá cómo es ese ego que empieza, vos no sos suficiente, está a otro nivel, no estás a la altura de esa persona. Y al final son falacias que nos decimos. Es porque después de llevado un proceso en particular, que me acuerdo, esa persona que tenía 120.000 seguidores no vendía. Vendía un poco, sí, le iba bien. 4.000 euros al mes, 5.000 euros al mes, o sea, iba muy bien, ¿no? O sea, es un muy buen dinero. Ahora, tenía una lucha interna todos los días. Tenía hasta un equipo de marketing que le decía lo que tenía que subir. Y tenía una marca personal. Implica que vos no podés ser vos. Entonces, venta consciente fue una de las cosas que yo fui desarrollando en esa experiencia que te puedo compartir, digamos, de cara a los clientes. Y de cara a equipos, podría llegarte a aplicar lo mismo. Siempre la empatía. La empatía de poder ponerte en el... Acá hay una pregunta que vos solés hacer sobre, bueno, sobre un líder, ¿no? Y creo que fui un buen líder. Porque siempre pensé en lo que el otro necesita para ser una mejor versión y darme los mejores resultados que yo necesito siendo el gerente de esa área. Y desde ahí vincularse en contextos corporativos, a la hora de la venta, en el emprendedurismo. Empatía, 100%. O sea, ponete en el lugar del otro siempre y vas a encontrar beneficios siempre. Resultados. Como resultado vas a encontrar beneficios, pero no vas a buscar como objetivo el beneficio. Me fui un poco a tu respuesta, pero quise dar un poco más de valor. Increíble, me ha encantado. Gracias. Gracias a vos por interesarte en preguntar. Bueno, yo sí tengo una pregunta y es de acuerdo justo a eso que acabas de decir, cuando uno tiene una marca personal y está todo, o sea, como tan centralizado en el tema de la estrategia a nivel de marketing, cómo podemos equilibrar esa estrategia con lo que realmente somos, porque a veces yo veo, o lo siento porque últimamente me pasa, como que entré en un punto en donde yo soy esto, la estrategia me pide como hablar de cierta manera hacia las personas que quiero que se supone lleguen hacia mí, pero como que entré en un punto en donde yo no estaba conectando con lo que tal vez me decía la estrategia que hiciera a nivel de contenidos, de cómo hablarle al cliente, porque es que en este nicho del marketing creo que ya es como tan rígido que uno se sale pues como de esa esencia personal de lo que lo ha hecho a uno pues ese ser, ¿no? Entonces yo he venido como, o sea, yo soy una persona que se autoeduca mucho, constantemente estoy buscando como información, pero sí es como escuchar de personas como tú, cómo puedo encontrar ese equilibrio entre la estrategia y lo que yo soy como persona y que no haya como un dualismo ahí entre pues una cosa y la otra. Vale. ¿Haces vos tu comunicación? Sí. Sí. ¿Y la estrategia de marketing, digamos? Todo yo. Todos, ok, bueno. O sea, Digo, yo obviamente apoyada de la IA, ¿no? O sea... Ok, bien, buen punto también. Digo, no está mal que yo también hago casi todo hoy. Llegué a un punto, desde 2 meses y medio al día de hoy, que me estoy moviendo para armar equipos. Cobertura de diseño, cobertura de todo. ¿Qué voy con esto? De que está muy bueno que nosotros pasemos por hacer todo. Eso en primer lugar. Porque al final ahí se encuentra la voz, se encuentra el mensaje, se encuentra el qué sé yo, el cómo te gusta el video editado. Por más que tardes un montón en hacerlo al principio y después tardes menos, y tu mensaje. Y esa alineación de la comunicación que al final es un proceso de que te vas descubriendo cada vez que lo vas haciendo. Para redondear la respuesta concreta que te quiero dar es, la alineación para mí viene desde que dejes un poco esa estructura que mencionaste que tiene el marketing y dejes de ver al marketing tan estructurado.
y hagas lo que te plazca. Yo hoy prendo la cámara y no tengo un guión, literal. Y le digo lo que sale desde acá a la cámara. Y no me importa si tiene el hook, si tiene 40 segundos de duración, si tiene 1 minuto y medio, si esto se va a viralizar. Las historias o los posteos que más me vendieron fueron los que más genuino fui. Y los que más todavía me vendieron fueron los que hasta aparecé llorando en cámara, de lo emocionada que estaba de dar ese mensaje. Si querés, búscalo después. Vendí 4 procesos de mentoría simplemente por subir un video en donde expresaba una emoción que yo estaba teniendo ese día, arriba de la terraza de mi casa con la Sagrada Familia de fondo. 4 personas que no me conocían me siguieron y me compraron. Y vos decís, al final, ¿qué me importa si tiene hook? Sí. Me importa la viralización. Les compartí un ejemplo también de otra persona que tenía 120.000 seguidores. O sea, no nos dejemos llevar por las apariencias y no nos limitemos a las formas que creemos que hay de hacerlo. Yo veo un montón de creadores de contenido y respondo desde este lugar porque va por la marca personal, ¿no? Cada uno lo puede llevar a lo que desee, si es que tiene otro proyecto en mente. Yo veo muchos creadores de contenido que solamente se dedican a poner una voz en off, su voz en off, usar un stock propio de escenas haciendo cosas de toda su vida, o sea, tomando un café, haciendo esto, haciendo... y ponen voces en off y son videos que la verdad es que no son más que expresivos. Depende también qué consumimos y qué nos condiciona lo que consumimos, ¿no? Hay cosas que te van a hacer funcionales aprender de otra persona y hay cosas que directamente las vas a tener que hacer a tu manera. Porque cuanto más te condiciones de todo el entorno, al final más te vas a cerrar. Y cuanto más te cerrás, menos auténtica se te ve. Y creo que para mí es esa la mejor herramienta de poder hacer esa autenticidad y esa línea comunicacional de con lo que vos sos realmente hacia tu marca personal, es dejar de condicionarte con cómo se deberían hacer las cosas y hacerlas a tu manera. Porque eso del otro lado de la pantalla se nota y es lo que vende. Para marcas personales con guiones estructurados y demás, está lleno. Pero gente auténtica que se la vea en su autenticidad. Y de hecho quiero sumarle algo más, la estrategia offline. El venir hoy acá, quizás si sabes aprovecharlo, hablaste con Flor, hablaste con él, hablaste, conectaste, te llevaste un nuevo contacto, una nueva colaboración, una nueva persona que te ayudó a aprender algo nuevo. Y al final también se trata de eso. Yo voy a eventos y me relaciono con gente que está en la misma que yo, que nos apasiona el emprendedurismo, que somos personas que nos atrevemos a ver un poco para adentro, un poco, mucho, nada, no sé, cada uno sabe, pero yo voy a esos lugares y voy con un radar de a quién puedo conocer. Y al final eso me hace crecer también. Y ser más auténtico. Porque cuando te relacionas de esa manera y también sin juicio podés pedir un comentario, no basarse en los comentarios que te haga el resto, no mires los likes, no importan. O sea, créeme que si sos constante, ¿no? En comunicar, yo no estoy pegado, pero ni cerca. Tengo 2.800 seguidores, pero no representa ni siquiera un 10% de lo que es mi negocio, lo que se ve en mi cuenta. Te diría eso, Caro. Gracias. ¿Sí? ¿Qué te llevas de todo lo que te dije? Uy, no, es que la verdad, voy a ser sincera, desde que estuve en tu primer evento, algo como que cambió en mí, en la forma en que venía trabajando mi marca personal, realmente, porque yo conecté contigo justamente por esa esencia que tú tienes y la forma en que haces tu emprendimiento, porque es como a mí me gustaría o como sé que soy yo, ¿sí? O sea, yo conecté muchísimo, que incluso se lo dije a Carlos, le dije, Juan, a mí me explotó la cabeza porque yo estoy en todo este medio del marketing y es como que todo pegado a la estructura y todos los que estamos allí se rigen netamente a la estructura y empecé yo a cuestionarme después de tu evento, bueno, quiero hacerle como la vuelta de verdad a esto y obviamente sé que a nivel de un marketero pues va a decir eso no es viable, pero
frente a lo que yo veo en mi entorno, digo, yo pienso que la autenticidad es lo más viable del mundo. O sea, yo sí que algunos de los videos los hago con guión, pero hay otros que yo digo qué pereza, literal, o sea, qué pereza estar pegados a un guión en donde te esté diciendo cómo le tienes que hablar a tu cliente, que si dices esto sí, que, o sea, como que empecé como a entrar como en un choque con eso y con lo que realmente soy yo como mamá, como persona, como emprendedora. Y de hecho desde allí, desde ese día que yo fui a ese evento tuyo, yo empecé a cambiar como la forma en que yo venía creando el contenido. O sea, yo ya dije, o sea, no, como ir rompiendo como esa estructura y de verdad conectar con las personas que afuera han vivido lo que yo he vivido, han sentido lo que yo he sentido desde realmente la realidad de la vida, porque pienso que también en redes sociales hay, o sea, la gente está en el afán de crecer, de vender, de tener dinero, de ser el más popular, que se olvidan realmente de lo que afuera se necesita. Y la verdad es que yo escucho todos tus videos, creo que hay una admiración porque conecto con muchas partes de tu historia y desde ahí está esa admiración y como que eso es lo que me impulsa a que yo, o sea, que si tú lo haces, obviamente que yo y cualquier persona puede salirse de la estructura y lograr grandes cosas sin estar como tan pegado a ser un marketero. O sea, no estoy en contra, pero son cosas que uno no comparte porque a muchos les funcionará la estructura, pero yo no quiero estar pegada a la estructura, yo quiero estar pegada de lo que es Carolina Sepúlveda. Es que eso es lo más importante. No hay estructura que le gane a tu plena autenticidad, porque no hay otra Caro. Y hay 1.000.000 que siguen los guiones. No está mal hacer, prepararse, si es que lo... A ver, no te voy a decir el 100% lo hice sin guiones. Esto es una locura que me agarró hace 3 meses que dije, no quiero seguir ningún guión más. Porque me hace bien Es que es como a mi alma, me hace bien. Sí. A mí como comunicador me hace bien. Porque yo al final, detrás de mi comunicación es, yo aprendo de prender esa cámara y decir desde acá adentro lo que salga. Creo que de tanto repetirlo también me salen mejor las respuestas a las preguntas que ustedes me hacen y me van a salir mejor en 3 años haciendo esto, y me van a salir mejor en 10 años. Y sí, quiero ser speaker y quiero ser conferencista. Entonces, ¿qué mejor idea de salir del GPT y yo empezar a hacer? Por eso digo, no te lleves mi verdad. Confía en tu verdad. Pero para mí esa autenticidad en la comunicación, para quienes tengan marca personal o marca comercial, porque al final el que vendía los vasos transmite lo que es también. Esa empresa transmite lo que es. Puertas para adentro, valores, el entorno donde sus empleados trabajan, cómo valoran o no a los empleados, y puertas para afuera, cómo tratan a los clientes. O sea, habla de todo lo que hay detrás, dueño, gente y todo. Entonces, sí, no quiero a partir de mañana, o sí, no sé, hacer lo que sientas, pero creo que comunicar lo que sientas también es más importante que seguir una estructura. Y créeme que del otro lado se valora mucho más eso. O sea, cuentas hoy sobran. Personas que se muestren tal y cual son, no lo creo. Gracias. Gracias. A vos por venir.